Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces el Señor nos muestra que este grito de angustia de los discípulos fue un grito de temor. Ellos no tuvieron fe en este momento. O sea, lo que reveló la situación es que la fe de ellos no era que no tuvieran, sino que era poca fe, ¿sí? Estos eran hombres de fe porque ellos ya le estaban siguiendo, ellos ya creían en Él. Pero su fe no fue suficiente para enfrentar esta situación, ¿sí? Si ellos hubieran tenido una fe madura, no habían entrado en pánico, no hubieran clamado de esa manera, no hubieran despertado al Señor y lo hubieran confrontado con las palabras que leímos en Marcos. Ellos tuvieron mucho miedo, el miedo se apoderó de ellos. Y como decía un puritano, en la medida que el miedo crece, la fe se va. Como lo mismo, en la medida que la fe crece, el miedo se va. Pero entonces la situación y las circunstancias fueron tan grandes para ellos que sin darse cuenta la turbación interior fue mayor que la turbación exterior, ¿sí? Las olas de pensamiento, de miedo y de muerte fueron mayor que las olas que estaban inundando la barca. Y a veces no es tanto la situación, sino la reacción del creyente. ¿Por qué sabemos eso? Más adelante Pedro va a estar al borde de la muerte y Pedro está durmiendo como el Señor. Entonces no son las situaciones las que generalmente nos llevan a la angustia. Es la falta de fe. ¿Sí? Porque si tuviéramos fe, como Pedro más adelante tiene fe, después de haber aprendido esta y otras jornadas, Pedro puede ir y saber que hoy han matado a Santiago y que mañana le toca en la lista a él, y estar al lado de dos soldados encadenado y al borde de la muerte, y Pedro está durmiendo, ¿sí? Pedro no está como acá diciendo: Señor, ¿no te das cuenta que mataron a Santiago y mañana me van a matar a mí? No, Pedro ha madurado. Pedro ya no es un hombre con poca fe ahí en Hechos. Pedro ya es un hombre que ha conocido al Señor. En este momento su fe es poca. ¿Por qué? Porque ellos están en un proceso de discipulado donde tienen que aprender ciertas cosas. Y eso es bueno saberlo, hermano. Las tempestades son necesarias porque ellas son divinamente organizadas para madurar nuestra fe. Es ahí, en el campo de la tribulación, donde aprendemos cosas que no aprendemos en la lección oral. ¿Sí? Es parte del discipulado ir a la práctica, hermano. ¿Sí? Como cuando usted en una universidad le enseñan ciertas cosas de química en el tablero y el profesor dice: ahora vamos para el laboratorio. Así es la vida cristiana. El Señor le enseña ciertas cosas de Él, pero para que eso se interiorice personalmente, Él nos lleva al campo de la experiencia, hermanos. No podemos ser solo oidores, ¿cierto? Necesitamos ser introducidos a pasar por ciertas experiencias aún muy comunes, muy naturales. ¿Por qué creen que los llevó al mar? Porque eran pescadores. Si ellos fueran de otra profesión, el Señor los lleva a otra área. A usted lo va a llevar en la área particular donde Dios sabe que usted tiene que ser trabajado. Al que es padre, al que es esposo, al que es hombre en una área, la que es mujer, madre, hijo, hija en esa área. Al que sirve al Señor en el ministerio, va a usar el ministerio. Al que tiene una empresa en su trabajo, Dios va a usar muchas veces las situaciones particulares de nuestra vida para enseñarnos lecciones espirituales profundas. Recuerde, Jesús está trabajando con estos hombres.